El cuerno pequeño, símbolo del gran enemigo de Dios y de la humanidad. ¿Cuál es el papel del Papa en la historia cristiana? Un símbolo clave para todos los que quieren saber quién es quién en el mundo religioso. Símbolos proféticos. Bienvenidos a los símbolos proféticos. Aquí vamos a entenderlos y a disfrutarlos. Y hoy vamos a enlazar la profecía y la historia, porque nuestro símbolo de hoy es el cuerno pequeño. En el capítulo 3 de esta serie ya vimos la profecía de la estatua de Daniel capítulo 2. Allí, las etapas de la historia estaban expresadas en símbolos por los 4 metales de la estatua. Bien, pues en Daniel 7 están representadas por 4 símbolos fascinantes. Son 4 bestias, un león alado, un oso, un leopardo y una bestia extraña parecida a un dinosaurio. Aquí, el profeta Daniel recibe esta información para el futuro en una visión. Entonces él pregunta, ¿cuál es el significado? Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eran los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 4 grandes imperios que se sucedieron uno tras otro en la historia, que reunieron en un solo trono a todo aquel mundo conocido. Y los símbolos que aparecen son muy acertados para representar a aquellos reinos. Veamos. La primera era como león y tenía alas de águila. El león alado representa a Babilonia, porque en los palacios y templos de Babilonia la figura relevante era este león alado, tal como hoy lo podemos ver en los grandes museos. Después, Medo-Persia, que está representada por un oso que tiene un lado más alto que el otro, porque los persas estaban por encima de los medos, luchaban juntos, pero los persas eran los que ponían el rey. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Este oso lleva 3 costillas en su boca. ¿Por qué? Pues por los 3 reinos que conquistó: Lidia, Egipto y Babilonia. Medos y persas estuvieron sometidos a Babilonia, pero llegó un día en que se unieron y avanzaron sus conquistas. Primero Lidia, luego Egipto y finalmente Babilonia. Estas son las 3 costillas en su boca que aparecen en la profecía. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Es el turno del imperio griego, representado por un leopardo con 4 alas por la gran velocidad de sus conquistas. Así sucedió en la historia. En solo 10 años, Alejandro dominó el imperio más grande que había existido hasta entonces, llegando hasta la India, al punto de que sus soldados se amotinaron porque ya no querían irse más lejos, querían regresar. Alejandro Magno, en un tiempo récord, había conseguido un imperio récord. Por eso, el leopardo tiene 4 alas en la profecía. Alejandro protegía a su caballo con pieles de leopardo, de manera que al entrar en la batalla le daba un aspecto de leopardo, y así se cumplió la profecía del leopardo con extraordinaria belleza. Pero Alejandro murió muy pronto y su reino fue dividido entre sus 4 generales. Por eso, la profecía nos muestra que el leopardo tiene 4 cabezas. Es lo que llamamos el imperio griego helenístico.
He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. Y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia es el Imperio Romano, que se apoderó de todo lo que había sido de los griegos. Y ahora viene lo más impresionante. De la cuarta bestia salen 10 cuernos, y entre ellos sale un cuerno pequeño, diferente a todos ellos. Este cuerno pequeño se convierte en el director de sus compañeros. Entonces Daniel pregunta al ángel, ¿cuál es el significado de estos símbolos? Y recibe la explicación celestial. Atención, porque es la Biblia la que nos da la interpretación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a explicarlo. Aquí, en solo 2 versículos, tenemos 7 datos para identificar a este cuerno pequeño. De aquel reino se levantarán 10 reyes. Justo así se cumplió. Del Imperio Romano se levantaron 10 reyes, fueron los 10 reinos bárbaros que invadieron al Imperio Romano y se quedaron con su territorio. Luego dice, tras ellos se levantará otro, se levantará el cuerno pequeño, es decir, después de establecidos los 10 reinos bárbaros, entonces aparece el cuerno pequeño. 3. Que será diferente de los primeros, porque no es solo un poder político, el cuerno pequeño es también un poder religioso. El único poder que encaja con todo esto es el surgimiento del papado, el obispo de Roma. La institución del papado, el gran poder que aparece justo en este momento entre los 10 reinos bárbaros, pero diferente a ellos. 4. Sigue diciendo el texto, y derribará a 3 de ellos. Y así se cumplió. Los 10 reinos bárbaros se hicieron cristianos, pero 3 de ellos no eran católicos, eran arrianos y se oponían a la política de Roma. Después de varias guerras, el obispo de Roma prevaleció gracias al apoyo militar de Constantinopla. Los 3 reinos arrianos fueron destruidos. Son los 3 cuernos que fueron arrancados delante de él. Era el año 538. Había nacido el papado, el cuerno pequeño de la profecía. 5. Hablará palabras contra el Altísimo. Son las blasfemias dichas por el clero en aquellos oscuros tiempos medievales. El Papa se hacía llamar Señor Dios el Papa. 2 hechos son considerados blasfemia en el Nuevo Testamento. Uno es hacerse igual a Dios, hacerse pasar por Dios, y algunos acusaron a Jesús de esto mismo. Blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. También es considerado blasfemia el hecho de perdonar pecados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús pudo hacerlo porque era Dios, pero nadie más puede. Por tanto, el clero cae en la blasfemia cuando dice perdonar los pecados a la gente mediante el sacramento de la confesión o mediante la venta de indulgencias. Aquí, por supuesto, no hablamos de los buenos creyentes, sino de una élite corrupta y sedienta de poder. ¡6! A los santos del Altísimo quebrantará. El papado
Estuvo empeñado en exterminar a todos los que no creían como él. La historia nos ha dejado las actas de la Inquisición, donde se condena a morir en la hoguera a todo aquel que poseyera una Biblia o que pusiera en duda la autoridad del Papa. El Papa llegó a organizar cruzadas, animando a los reyes y señores a atacar con sus ejércitos a otros cristianos que no le obedecían. ¿Y cuántas veces un cura o un fraile ha protestado contra el lujo y la corrupción del clero y ha sido condenado por eso a morir en la hoguera? Así se cumplió la profecía: a los santos del Altísimo quebrantará. Esto que decimos aquí no es un reproche a la Iglesia Católica en general. A quien se señala aquí es al papado. Que quede claro, hay muy buenos creyentes católicos, fieles cristianos, Dios les conoce. Ellos no tienen la culpa de la corrupción de sus líderes mundiales. 7. Cambiará los tiempos y la ley. El papado se ha atrevido a cambiar la ley de Dios. Los 10 mandamientos están escritos en la Biblia, en el libro Éxodo capítulo 20, pero en los catecismos católicos tú vas a encontrarlos cambiados. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto a las imágenes, ha sido borrado, eliminado, y el cuarto mandamiento, que manda santificar el sábado, ha sido cambiado en el catecismo católico para asumir el culto en domingo, que ha llegado hasta nuestros días. Así, el papado ha cambiado la ley. Y así, paso a paso, hemos visto estos 7 datos que nos da la Biblia para identificar al cuerno pequeño. Muchas personas me han dicho: yo no puedo ser cristiano después de ver lo que han hecho los cristianos. Bueno, no les falta razón. De hecho, yo mismo pensé así durante años. Pero la Biblia fue un descubrimiento espectacular para mí, que lo cambió todo, porque la Biblia también denuncia estos abusos, estas injusticias y crímenes, y nos explica que son obra del enemigo de Dios. Así descubres que de un lado está Dios y la Biblia, y en el otro lado está aquel clero corrupto con todos sus pecados. Dios no tuvo nada que ver con esto. Son 2 cosas muy diferentes, son 2 polos opuestos. Y ahora sí, al entender esto, ahora sí que puedes creer en Dios. Ahora sí, ahora entendí que Dios no era cómplice del clero, sino al contrario. La gran sorpresa para mí fue que la Biblia señala al papado como el enemigo histórico de la verdad, que fue el exterminador de los verdaderos cristianos fieles a la Biblia. Esto puede ser duro de aceptar, pero necesitamos saber la verdad y acabar con tantos siglos de engaño. Cuando aceptas lo que la Biblia enseña, entonces ves que todo encaja en su lugar. Y ahora llegamos al punto más espectacular de esta profecía, el factor tiempo. Esta profecía nos explica el tiempo que gobernaría este cuerno pequeño. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí, la palabra tiempos en el original hebreo es dual, o sea que son 2 tiempos. De modo que podemos traducir un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Total 3 tiempos y medio. Por eso, la Nueva Biblia latinoamericana traduce directamente 3 años y medio. Esto se complementa con la información de Apocalipsis, que nos habla del mismo poder y del mismo tiempo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, por 1260 días. 3 años y medio son 42 meses y 42 meses son 1260 días. De estas 3 formas aparece expresado en la profecía el mismo período de tiempo. Repetidas veces en Daniel y Apocalipsis se nos ha dado esta información. Durante 1260 años el cuerno pequeño gobernaría esta parte del mundo.
Según el cómputo de la profecía judía, un día corresponde a un año, tal como dice Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. 1260 días en profecía son 1260 años en la historia. 1260 años es lo que duró la supremacía papal exactamente, desde el año 538, cuando nace el papado, hasta el año 1798, cuando pierde su supremacía. Estas dos fechas marcan el principio y el final de la supremacía papal. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cómo comenzó el papado? El Imperio Romano había caído. Roma fue invadido por los reinos bárbaros. Fue entonces cuando el obispo de Roma cobró gran importancia, porque heredó en parte la figura de autoridad que habían tenido en Roma el emperador. Trató de coordinar una alianza de reyes católicos, pero tenía la oposición de los tres reinos arrianos: vándalos, érulos y ostrogodos. Estos tres reinos arrianos eran muy fuertes, llegaron a saquear Roma varias veces. Entonces, Justiniano, rey de Constantinopla, decidió intervenir y ayudar al obispo de Roma. Envió a su mejor general, Belisario, que con una guerra de guerrillas fue minando al ejército enemigo y consiguió destruir a los tres reinos arrianos y librar al obispo de Roma de sus enemigos. En el templo de San Vital, en Rávena, aún podemos ver los mosaicos de aquella época. El emperador Justiniano está en el centro. A su derecha, su gran general Belisario, el poder militar. Y a su izquierda, el arzobispo Maximiano, el poder religioso. Los dos hombres fuertes de Justiniano. Esta imagen, con el realismo de un retrato, ha quedado como un testimonio palpable de aquel momento en la historia. Justiniano nombró al obispo de Roma obispo de todos los obispos de la cristiandad, superior a todos, y le dio la autoridad de ser corrector de herejes, para exterminar a todos los que no entrasen en la alianza católica. Acababa de nacer el papado, como árbitro de la alianza de reyes católicos y representante de Justiniano en Europa. Así, Justiniano aseguraba sus intereses en Occidente y, sin saberlo, cumplía la profecía de Daniel 7 sobre el cuerno pequeño, que los tres cuernos fueron arrancados delante de él y que el cuerno pequeño se haría mayor que sus compañeros. Veamos ahora la fecha de 1798. Napoleón Bonaparte expandía su poder por Europa y había mucha tensión con el poder papal. Entonces, Napoleón envió al general Berthier a tomar la ciudad de Roma. Berthier tomó Roma y puso al Papa en la cárcel en 1798. Aquel Papa, Pío VI, murió en la prisión francesa de Valence. El poder del papado cayó. Los 1260 años de supremacía papal habían terminado. Así, este factor tiempo marcado en la profecía se cumplió con precisión en la institución del papado. Podemos resumir el estudio de Daniel 7 diciendo que la cuarta bestia representa a Roma y es sucedida por 10 cuernos, que son los 10 reinos bárbaros. Pero después sale otro cuerno entre ellos, el cuerno pequeño, que acaba siendo mayor, más poderoso que sus compañeros y diferente a ellos. Es el papado, el poder que ejercerá la supremacía en Europa durante 1260 años, como la profecía lo había indicado. Todos los datos de esta profecía identifican al papado como el cuerno pequeño, un poder enemigo de Dios, apóstata y perseguidor. En el libro de Apocalipsis es llamado la bestia y Babilonia.
Esto lo explicamos mejor en el vídeo titulado La marca de la bestia. Te dejo enlace en la descripción de este vídeo. El libro de Apocalipsis nos dice que este cuerno pequeño se volverá poderoso de nuevo en el tiempo del fin y volverá a ser intolerante con los que crean diferente. Los 10 mandamientos serán la clave de esa discordia. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La crisis final gira en torno a la lealtad a los mandamientos de Dios. Todos dirán que creen en Jesús, pero pocos querrán obedecerle guardando los 10 mandamientos. Pero se sentará el tribunal y le quitarán su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Al final, Dios se sale con la suya y todo termina bien. Los fieles reciben el reino y son felices por la eternidad. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Aquí termina nuestro tiempo por hoy, pero seguiremos aprendiendo en el próximo programa de los símbolos proféticos. Símbolos proféticos.